En el año 2121 de la era de las tierras baldías, la civilización fue casi destruida por la contaminación causada por la guerra nuclear, sin oportunidad de recuperarse hasta su actualidad. Los seres humanos apenas sobreviven en esas tierras devastadas, luchan por levantar asentamientos con el bien de garantizar su propia seguridad. Sin embargo, aun habiendo logrado establecerse, la humanidad ya es incapaz de recuperar el dominio absoluto del planeta que alguna vez tuvo. Para las personas comunes, salir imprudentemente de los asentamientos equivale a poner un pie en el infierno, ya que el mundo actual ha cambiado completamente, deformado por la devastación de la energía nuclear. Los pequeños insectos que alguna vez fueron controlados fácilmente, ahora infectados por la energía nuclear, se han convertido en la pesadilla de la humanidad llamados bestias nucleares. El único principio que vale es la ley del más fuerte y la supervivencia del más apto. Si uno quiere sobrevivir en ese lugar, solo le queda volverse más fuerte y despiadado que las criaturas mutantes, porque los horrores de ese mundo no solo se limitan a eso. En estas tierras vive nuestro protagonista Liu Xin, quien acaba de llegar a una casa, donde se realizan actos ilegales. Nuestro prota sabe que las actividades de esa noche serán muy prometedoras, y para facilitar más aún las cosas, usa el diálogo asertivo para pedirle prestada la identidad a otra persona. Al ingresar es intervenido de una manera muy amable por dos chicas, y le preguntan, que si por casualidad no se equivocó de lugar. Una de ellas le dice que su rostro le resulta familiar. Aquel lugar es propiedad privada, y si no retrocede no tendrán más opción que hacerlo desaparecer, pero Liu Xin muestra un objeto que hace que lo reconozcan como un huésped VIP, agregando que vino para divertirse y no quiere que le arruinen en ánimo, ahora sí por fin siendo bienvenido y guiado al Edén de las Tierras Baldías. El Edén de las Tierras Baldías es un club subterráneo muy popular en su actualidad. Quienes acuden allí son grandes líderes o miembros de la élite poderosa, y lo que realmente les atrae son los llamados servicios especiales que se ofrecen ahí. Una mujer presenta el certamen de la noche, donde el dinero es lo único que importa. Mientras tengas el dinero podrán experimentar el máximo placer. El certamen inicia y lo que hay detrás son mujeres sometidas, dan detalles de cada una, como su edad, estado y calidez, garantizando que experimentaran una dicha reservada solo a dioses. Los servicios especiales no son más que subastas ilegales de esclavas, en su mayoría jóvenes. En la era de las tierras baldías la población superviviente es muy escasa, por lo que el tráfico de personas está gravemente penado, y es por eso que esos actos se realizan en secreto. Sin embargo, lo más aterrador del Edén no termina ahí. Una mujer se le acerca a Liu Xin para saber el por qué está solo, preguntando si ninguno de los productos son de su interés, a lo que éste responde que es mercancía de segunda y quiere saber si tienen algo más emocionante. La mujer entiende a lo que se refiere, pero para eso necesita convertirse en un miembro supremo del club. Pero esto no es problema para nuestro prota, que muestra su reloj de oro. La mujer ahora sí lo guía a un cuarto, donde es recibido por una chica llamada Xiao Mei que tiene unas orejas un tanto peculiares, es presentada como una de las adquisiciones premium del lugar. La host se va dejando al prota para que disfrute. Este menciona que ahora sí encontró un producto de alta calidad. La peligrosa se ofrece como su mascota exclusiva y que puede hacerle lo que quiere, incluso eso. Nuestro prota, que se respeta, se hace el desentendido y le pregunta a qué se refiere. La peligrosa, llamándolo amo, le pregunta si todavía va a fingir habiendo llegado hasta ahí, y apoyándose contra él le dice que se refiere a ese tipo de cosas, y como el prota todavía sigue en su rollo, la chica pregunta si es que acaso no le gusta tomar la iniciativa. Así que si le gusta puede ser ella quien la tome, y que será una gatita muy obediente, y si no se porta bien puede usar el látigo para castigarla. Liu Xin pregunta si le gusta que le den con el látigo, y como la muchacha está dispuesta a todo, nuestro prota se prepara para sacar su lado gray y comienza con el azote. Pero la peligrosa le pregunta por qué lo hizo, ya que, si la deja en mal estado, ya no podrá servirlo. El prota siente curiosidad si es que no soporta ni un solo golpe, ya que, él recuerda que su cuerpo es bastante resistente. Mientras no le reviente la cabeza por completo, parece que ni siquiera morirá, y le pregunta si está en lo correcto llamándola señorita bestia. La mujer, sorprendida, le pregunta si es que acaso es un carroñero. El prota responde que sí, o es que acaso los carroñeros no pueden ir a consumir a aquel lugar, pues ahora es un miembro VIP. Admite que el disfraz que tienen es bueno, pero las bestias nunca pueden transformarse en humanos por completo, aunque su aspecto se parezca al de un humano. El olor y temperatura la delatan. La mujer bestia intenta convencer al prota, pero vemos que parte de su verdadera identidad está expuesta. El prota usa nuevamente el látigo y vemos ahora expuesta en su totalidad a la mujer bestia, que pregunta quién es él y por qué su látigo puede romper su camuflaje. Liu Xin admite ser un carroñero y que está en una misión la cual consta de acabar con ellos. Así que le da la oportunidad de llamar a sus compañeras, ya que, si lo atacan juntas se ahorrará tiempo.
La mujer bestia no entiende pero sabe que solo no es rival para él, pero si atacan todas juntas la cosa podría ser diferente. Sus compañeras en sus formas humanas llegan al rescate, mientras subestiman cada una al prota. Pero la mujer bestia que ya probó el látigo del prota les advierte que es un carroñero y que no se deben confiar. Ahora si cada una de las mujeres bestias muestra su apariencia verdadera, una de ellas dice que carroñeros fueron a alborotar antes pero no pudieron con ellas, y así cada una se expresa totalmente confiadas, incluso sienten que ni siquiera un carroñero de alto nivel podría hacerles frente. Todas las mujeres bestias se lanzan al ataque. Pero vemos a nuestro prota agradecido por el favor de ir todas juntas a la vez. Usando un pergamino con su látigo termina acabando con cada una de las mujeres bestia. Una de ellas se sorprende porque puede usar habilidades, y se pregunta si es que acaso no solo era un carroñero sino también un nuevo humano. El prota le responde que no fue una habilidad, sino un artefacto y aunque gastó un talismán de rayo, valió la pena eliminar a 5 bestias. Uno de los visitantes logra ver a las bestias y se pregunta si acaso son el grupo que últimamente ha estado engañando a los humanos en secreto para torturarlos y devorarlos. Y termina saliendo alertando a los demás sobre las bestias. Según la información que había sido brindada a Liu Xin solo había 5 bestias infiltradas. Ahí no solo capturaban chicas humanas para ofrecer servicios cuestionables, sino que además, en secreto devoraban a algunos de los clientes que iban a divertirse. En esta era las bestias han evolucionado más allá que simples bestias nucleares, no solo pueden adoptar una forma humana, sino que hasta su inteligencia es igual a la de las personas. Por eso las bestias nucleares con malas intenciones son extremadamente peligrosas para la humanidad. Liu Xin como un carroñero fue asignado a una misión para eliminar a las bestias infiltradas, y aunque la recompensa por la misión es buena, los 5 núcleos que puede obtener de ella son un botín mucho mayor. Los carroñeros son una profesión especial en aquel mundo. Al aceptar y cumplir encargos obtienen ciertas recompensas. Todos los carroñeros están bajo la gestión directa del gremio de carroñeros, pero que puedan llegar a ese punto se debe principalmente a que la mayoría de carroñeros han despertado habilidades gracias a la estimulación de la energía nuclear, y son llamados nuevos humanos. Así como los animales expuestos a energía nuclear se convierten en bestias nucleares o antropomorfas, lo mismo ha ocurrido con parte de la humanidad. No solo obtuvieron cuerpos más fuertes, sino que algunos han despertado habilidades extrañas y, por eso son llamados nuevos humanos. Nuestro prota es un nuevo humano, y la habilidad que usó antes fue gracias a un artefacto, no a su propio poder. Además su habilidad es un tanto peculiar. Liu Xin es huérfano. Para sobrevivir tuvo que unirse a diferentes organizaciones solo para poder comer. Todo esto cambió cuando fue rescatado por Fan Xiaoyu su capitana. Al descubrir que era un nuevo humano, le permitió unirse a su equipo, los Leopardos Gemelos. Desde entonces el único propósito de nuestro prota ha sido sobrevivir y esforzarse para convertirse en un carroñero más fuerte. Los carroñeros cuentan con niveles de habilidad, siendo el mayor el rango S y el menor el rango D. Liu Xin alcanzó un nivel intermedio de clase C, pero comparado con los verdaderos pesos pesados de clase A o S, sigue estando muy lejos. Sin embargo, nuestro prota encontró un camino distinto para volverse más fuerte. Son armas que no pertenecen a su mundo y el origen de esas armas está relacionado con su habilidad especial de nuevo humano. Cuando Liu Xin llega a casa y cierra los ojos y lentamente se va quedando dormido, su alma atraviesa hacia otro mundo. Esa es la habilidad de nuevo humano que posee, y ese mundo completamente diferente al suyo es el reino misterioso del cultivo inmortal. En aquel reino abundan los demonios, fantasmas y espectros. Es un lugar lleno de muerte, terror y extrañas energías, tan peligroso como el mundo postapocalíptico. La única diferencia es que, en este mundo se puede practicar el cultivo inmortal. Al despertar en el mundo del cultivo, nuestro prota es recibido por alguien en forma de niña que lo llama patriarca, y nuestro prota le responde que la misión del otro mundo está cumplida y ha conseguido bastantes materiales y que probablemente basten para activar varias funciones nuevas en el templo. Mientras camina, nuestro prota piensa en que hace un momento estaba en terreno baldío, y al abrir los ojos ahora se encuentra en un lugar completamente diferente. Cada vez que atraviesa hasta ahí, siempre siente que es algo increíble, pero todo esto comenzó a suceder hace unos meses. Un día que se quedó dormido en su casa como de costumbre. Sin embargo, al abrir los ojos, se preguntaba dónde estaba. Descubrió de pronto que había llegado a otro mundo. Al principio pensó que estaba soñando, pero el hedor penetrante de los cadáveres era tan real que se le resultaba insoportable. Lo más impresionante de todo, no fue que su pulsera de carroñero fue con él, sino que también funcionaba. Sin embargo, aún lo más increíble apareció ante sus ojos en el siguiente instante: edificaciones antiguas flotando. Justo lo que tenía delante era como los mundos de cultivación descritos en viejas novelas. Comparado con lo que se cuentan en los libros, este mundo le resultaba aún más extraño y aterrador. Mientras intentaba entender en dónde estaba,
fue atacado por un dolor de cabeza. Los recuerdos del dueño original del cuerpo y su vínculo comenzaron a aparecer poco a poco. En ese mundo la energía espiritual ya está acabada, y ha sido sustituida por una energía maligna capaz de acabar con tu cordura. Demonios y monstruos, estimulados por aquella energía, devoran a las personas, dejando muerte a su paso. Los cultivadores que quedan para conservar su estatus recurren a métodos de cultivación aterradores. El dueño del cuerpo original pertenecía a un aprendiz de la secta Fei Seng, aunque su único valor para sobrevivir era excavar tesoros cada día. Al final, siendo gente ordinaria, frente a los cultivadores no podían resistirse, solo podían someterse. El líder de Fei Seng parecía justo y honorable protegiendo a la región, pero la realidad era otra. Solo consideraba a los discípulos como ganado para nutrirse y lograr su propio ascenso. Bajo los engaños del líder, el dueño original del cuerpo y sus compañeros fueron despojados de sus almas. Y lo peor aún es que a ese acto él lo llamaba conceder un favor. Algunos discípulos con cierto potencial eran usados como ingredientes para alquimia, con su carne y sangre elaboraban el elixir de ascensión, y así, gran cantidad de discípulos eran sacrificados y sus cadáveres eran arrojados al descampado. Nuestro prota se preguntaba si eso era lo que llamaban cultivación en ese mundo y si su alma ahora ocupaba ese cuerpo. Sin embargo, otro dolor de cabeza aparece, junto con otro recuerdo, el dueño original junto con un antepasado donde éste le contaba que tiempo atrás hubo infinidad de grandes cultivadores, dominaban los cielos y la tierra, nada era imposible. También le dijo que, los cultivadores actuales comparados con los de antes, apenas serían sirvientes y que en la era dorada de la cultivación, hasta los demonios se alineaban para unirse al camino justo. Los más grandes dioses y espíritus acudían a cultivar bajo su primera secta llamada Tiandi. El líder de la secta creó una técnica suprema de cultivación conjunta de inmortales y demonios. Los discípulos mejoraban no solo en poder sino en bondad y el mundo era pacífico. Pero un día la energía espiritual se agotó, la energía maligna se desbordó, una catástrofe aterradora descendió, altos cultivadores murieron, pocos lograron sobrevivir. Para preservar la herencia, el líder de la secta Tiandi empleó una técnica prohibida. Este método protegía la sala central de la secta. Tras millones de años enterrada, la secta necesitaba que alguien la reactivara y salvara a los discípulos, pero con la agotada energía espiritual, la energía maligna se expandió, revivir la secta se volvió casi imposible. Las técnicas de cultivación se perdieron. En su lugar, surgió una banda de cultivadores que afirmaban restaurar el antiguo camino, pero en realidad cultivaban mediante energía maligna. Por eso aquel mundo actual se llama dominio tenebroso de la refinación inmortal. La cultivación se basa en devorar almas y sangre de mortales, métodos del camino demoníaco. El abuelo del cuerpo original le dijo que es descendiente de Tiandi y si algún día logra despertar la secta, debe asegurarse de que su vía de cultivación resurja y que no permita que los demonios sigan haciendo el mal. Tras recibir casi todos los recuerdos, nuestro prota pensaba en que aquel mundo era tan cruel como el apocalipsis. Ahora la oportunidad de continuar con la herencia había caído en sus manos. Lo último de los recuerdos fue la ubicación de la secta junto con un brazalete de plata y jade que debe usar junto con un conjuro para abrir el pasadizo a la secta. Con esta información, Liu Xin, tras buscar todo el camino las ruinas de la secta, el lugar que más coincide fue justo aquel montón donde despertó. Mientras se acercaba fue sorprendido por la activación de su brazalete de carroñero, que solo debería detectar objetos nucleares del mundo baldío, pero gracias a esto pudo deducir por dónde debería ir, encontrando un pozo donde el brazalete de plata y jade comenzó a resonar y el de carroñero indicaba que la fuente de energía estaba al fondo. Mientras más bajaba la resonancia se intensificaba y la alarma sonaba más rápido, y así siguió avanzando, encontrándose a su paso con aquellos que fueron corrompidos por la energía maligna y que se han convertido en devoradores. Finalmente, al llegar a una cueva, la alarma sonaba muy fuerte. Mientras entraba fue sorprendido por una criatura y sin tiempo para dudas, usó el brazalete de jade y el conjuro que escucho en los recuerdos, logrando deshacerse de la criatura. Nuestro prota había apostado bien, aquel esqueleto era la entrada y el brazalete de plata y jade la llave. Mientras nuestro prota ingresaba, estaba sorprendido. Aunque había leído novelas de cultivo inmortal, no tenía mucha idea sobre su contenido, y no esperaba que verlo con sus propios ojos fuera aún más impresionante de lo que había imaginado. Al detenerse frente a un templo, el brazalete empezó a brillar y emitir una energía. Saliendo de él un espíritu llamado Xiao Xian, que lo llama maestro de la secta y le dice que lo estaba esperando y que finalmente la secta Tiandi está salvada. Liu Xin, sorprendido, pregunta si es que realmente le acaba de llamar maestro de la secta. El espíritu comprende que él no conoce los detalles de hace tiempo atrás,
por la boca de la chica se enteró que aquel lugar es el salón central que la secta Tian diseñó en el pasado, el Valle de Refinamiento Inmortal. Y la chica que se hace llamar Xiao Xian es el espíritu guardián de la gran información de la secta. Una parte de ella fue sellada en el brazalete de plata y jade, y su alma principal junto a sus compañeros del valle, y ahora que el prota llegó, ha sido liberada. Durante el apogeo del cultivo inmortal, el maestro de la secta creó el método de cultivo conjunto, para que demonios buenos pudieran cultivar con los demás practicantes. Xiao Xian también le contó que al final del apogeo, la energía maligna que se desató corrompió a bestias demoníacas y cultivadores, la supervivencia de todos estaba en peligro. En el momento crítico todo dependía del maestro de la secta, quien según las palabras de Xiao Xian, cambió la situación con tan solo 2 movimientos. El primer movimiento puede decirse que fue la luz del camino recto y aniquiló a la mayoría de los demonios malignos. El segundo movimiento fue el aterrador, usar demonios. Para combatir demonios, eliminando por completo los restos de los demonios malignos. Con estos 2 movimientos barrió completamente toda la primera oleada de demonios malignos atacantes, pero por muy poderoso que fuera el maestro de la secta, no podía soportar que los oponentes fueran ridículamente numerosos. Finalmente el maestro de la secta no tuvo más remedio que sellar su última esperanza, el Valle del Refinamiento Inmortal, sacrificó su propia alma y sangre, activando la formación que sellaría la secta. Todo el gran salón de la secta fue sellado bajo tierra, y las almas de los discípulos también se preservaron y durmieron en el gran salón, dejando al menos una oportunidad de vida para todos los miembros de la secta. Los ancestros del cuerpo donde está el prota, estaban en una misión fuera y no pudieron regresar a la secta. Lo único que recibieron fue la orden de perdón emitida por el maestro, ya que el prota había despertado a Xiao Xian, naturalmente se ha convertido en el maestro de la secta. Y entiende que lo único que tiene que hacer ahora es recolectar energía espiritual para revivir a la secta, permitiéndole iniciar el camino del cultivo conjunto inmortal demonio y mejorar su fuerza. Pero sabe que recolectar energía espiritual en ese mundo es completamente imposible porque ya está agotada. La pulsera de carroñero le da una idea. Pudo encontrar las ruinas de la secta porque la pulsera detectó energía nuclear. Quizá la energía nuclear y espiritual sean intercambiables. Liu Xin piensa traer la energía nuclear de su mundo, para poder revivir la secta, y que los cristales nucleares son la elección perfecta. Los animales evolucionados en bestias nucleares cuentan con cristales nucleares en su cuerpo. Pero a todo esto se pregunta si es que podrá regresar. De repente es interrumpido por la curiosidad de Xiao Xian, que pregunta qué sucede, a lo que el prota le dice que si le podría ayudar a buscar un lugar donde descansar. Xiao Xian lo guía y al llegar Liu Xin le pide que lo vigile y proteja mientras duerme. Lentamente se pone a pensar en cómo llegó por primera vez, poco a poco quedándose dormido, y al despertar había regresado a su mundo original, incluso tenía la pulsera de plata y jade. Así que llego a 2 conclusiones. La primera es que quizá pueda viajar entre los 2 mundos a través de los sueños, y la segunda es que probablemente pueda llevar todos los objetos que toque al otro mundo. Entonces piensa que si lo que sostuviera fueran cristales mágicos también los podría llevar al mundo de cultivo. Muy pronto la suposición de Liu Xin fue confirmada al llevar cristales nucleares al mundo del cultivo, sorprendiendo a Xiao Xian. Tal como esperaba el prota, todo lo que toca mientras duerme puede llevarlo con él. Con esto puede proporcionar suficiente energía para revivir la secta. Xiao Xian dice que con tanta energía espiritual es suficiente para activar lo más importante, el caldero del renacimiento, y aunque el caldero estuvo sellado por 1000 años, solo basta infundirle energía espiritual para reactivarlo. Cuando el caldero haya forjado un nuevo cuerpo, las almas selladas de los discípulos podrán entrar y revivir. Xiao Xian dice que los discípulos poseen grandes habilidades que podrán ayudar para revivir la secta. Esto toma por sorpresa al prota, que quiere activar el caldero inmediatamente. Con la energía espiritual que cuentan solo pueden activar el artefacto y forjar un cuerpo físico, y que en cuanto al discípulo que será revivido todo dependerá de la suerte. Esto le resulta interesante al prota, que diría que regresara a hacer 10 sorteos seguidos, y aunque el espíritu no entiende a qué se refiere, hay algo que debe advertirle primero, pero en ese momento primero vemos el caldero activado con el cuerpo físico que forjó casi completo. Algo similar a un fénix sale del caldero, y se dirige al prota reaccionando al brazalete de plata y jade. Liu Xin toma por el cuello a la extraña figura, que resulta ser una mujer, que le pregunta quién es y por qué no le teme a su llama de Samadhi. Pero se sorprende al ver el brazalete, y antes de que pueda decir algo más el espíritu le pregunta por qué no se arrodilla ante el maestro. La mujer no lo puede creer, ya que el maestro original gastó todo su poder y alma. Se pregunta si es que realmente es la reencarnación del líder de la secta, pero decide no confiar y averiguar primero su verdadera identidad. La mujer pregunta el propósito de su despertar,
a lo que nuestro prota le responde que quiere que se una a él para revivir la secta. La mujer se niega porque es aburrido y no tiene ningún interés de participar y al instante es atacada por Xiao Xian. Por su falta de respeto al maestro, la mujer se defiende y se niega ya que esta vez no quiere estar atada a nadie, y que su destino lo controlara ella y no el cielo. Pero vemos cómo emergen unas cadenas del brazalete que tiene el prota hacia la mujer que recibe una descarga eléctrica, sorprendiendo a Xiao Xian preguntando cuándo aprendió eso. Cuando Liu Xin entró a la sala de renacimiento el brazalete resonó con él y pudo ver incontables almas selladas, y todas estaban conectadas por una cadena de hierro, y después descubrió el origen de esas almas. De lo que Xiao Xian le advirtió al prota antes de encender el caldero fue que solo podría revivir demonios o espíritus, ya que el sellar almas era un arte demoníaco y que entre ellos hay poderosos jefes demoníacos que solo temían al antiguo líder, por lo que debe tener cuidado. Liu Xin pensó que para someter a los demonios y monstruos el líder debió tener algún artefacto, que sospechaba que era el brazalete de jade y plata. Cuando vio al espíritu que salió del caldero conectarse con la cadena del brazalete, confirmó su sospecha y así que solo tiró suavemente del brazalete y sin esperarlo activó el hechizo. Xiao Xian le explica que ese hechizo es el de atar almas yin yang. Ahora si la mujer rebelde se presenta, se llama Woya que se traduce como fénix de fuego. Originalmente era un espíritu de afecto forjado por un fuego celestial, y tras 100 años de cultivo logró tomar forma humana. Por fortuna fue aceptada por el antiguo maestro. Xiao Xian se burla porque presumía un alto nivel. Liu Xin le advierte que si no es útil la volverá a fundir, ya que consume demasiados núcleos cristal. Woya suplica que no lo haga. Ella fue un artefacto usado para refinar. Le entrega al prota un látigo de verdaderas palabras, un talismán de rayo y la gran espada celestial Censa que vinieron selladas junto con ella, pidiendo que los acepte, pero Liu Xin apoyado por Xiao Xian dice que si solo tiene eso no tienen un destino juntos y es hora de decir adiós. Woya le pide que no se enfade, solo necesita suficiente energía espiritual como material y podrá fabricar talismanes, elixires y tesoros. Aceptando su rol de discípulo promete que el maestro de la secta será invencible en la fabricación de tesoros. Y nuestro prota decidió darle una oportunidad. Ahora sí, regresando al presente exactamente después de que Liu Xin derrotara a las mujeres bestia del inicio, fue donde Woya llevando los núcleos de cristal que consiguió, sorprendiéndola por encontrar esa cantidad de energía espiritual en ese mundo lleno de energía maligna. Aunque sean un poco diferente a las piedras espirituales, Woya dice que por fin tiene la oportunidad de refinar un tesoro otra vez, comenzando inmediatamente, debido a que esa piedra es un nivel primario, solo puede refinar tesoros aleatorios. Logrando refinar un talismán celestial de halcón azul, el prota supone que sirve para invocar poderes de aves y aunque no está mal pregunta qué debería hacer para obtener mejores tesoros aleatorios, y la respuesta es invertir más energía espiritual. Woya sigue con su trabajo de refinación, obteniendo esta vez una semilla, pero no es una semilla común, es una semilla de una fruta que Xiao Xian probó y explica que la planta se llama vid del retorno del cielo azul, y da unos frutos deliciosos al madurar. De pronto Woya cae al suelo agotada, explicando que aunque sea una cultivadora lleva 2 días sin comer y su poder no se ha recuperado por completo. Además refinar consume mucha energía espiritual. Nuestro prota todo un caballero la carga y dice que mejor la llevara a descansar. Xiao Xian comenta que no debe preocuparse que se recuperara pronto, pero Liu Xin dice que el problema de la comida debe resolverse, aunque el prota ya había pensado en eso, intentando llevar la comida de su mundo, pero no lo logró así que entendió que nada con alguna sustancia biológica puede ser transportado. El espíritu dice que aún hay muchos núcleos pero sin comida no podrá revivir a los demás discípulos, a lo que el prota responde que quizás si hay más discípulos puedan resolver ese problema, así que se dirigen rumbo al caldero del renacimiento. Ya todo en marcha, el prota pregunta qué sucede, porque todo tiembla tanto. Xiao Xian dice que es debido a que se está resucitando 2 discípulas a la vez que parecen estar peleando. Liu Xin usa el hechizo de atar almas para detenerlas a ambas. Con el ruido Woya es despertada y al ver a las nuevas mujeres parece que las conoce, dejando con la duda a nuestro prota y Xiao Xian. Woya explica que ellas dos son hermanas del clan dragón, muy famosas en su tiempo. La mayor se llama Kan Minsa y la menor Kan Liuli, ambas eran irreconciliables enemigas. Xiao Xian para todo y pide que saluden al nuevo maestro. Sorprendiendo a ambas, Liuli la menor se acerca al prota diciéndole que es especial y puede sentir una gran energía espiritual en su cuerpo, pero que todavía no ha aprendido técnicas de cultivo, y se presenta como la discípula más experta en artes de cultivación, ofreciendo su ayuda para enseñarle. Incluso domina el cultivo dual, que parece referirse al acto amatorio. Pero es interrumpida de una manera amistosa por su hermana mayor Kan Min, que era la antigua asesina principal del Rey Oscuro. Dice que sabe todo tipo de artes secretas,
que puede enseñarle al maestro y que además también sabe la cultivación dual. Woya interrumpe para decir que pueden cultivar todas juntas, proponiendo una pelea y la que gane podrá enseñar, pero es inmediatamente callada por el buen diálogo. Liu Xin pide que se calmen y que ahora lo principal es resolver el tema de la comida. Propone que quien le diga cómo hacer que la semilla vid de fruto, será quien le ayude a cultivar. Kan Min se sorprende por la semilla, porque es un tesoro rarísimo. Para que esa planta de frutos, se requiere enterrarla en la tierra más maligna, que haya absorbido incontables cadáveres. Luego, usando una técnica, hacer que se absorba la esencia de la tierra para que germine. Pero no acaba ahí, la planta necesita grandes cantidades de energía espiritual para crecer, pero es necesario que coexistan energía maligna y espiritual, por eso es extremadamente rara. Se dice que comer sus frutos no solo mejora el cultivo sino que puede otorgar habilidades divinas. El prota piensa que aquel árbol es extraordinario. Y aunque puede conseguir la energía espiritual que necesite, no es lo mismo con la tierra maligna, así que tendrá que ir al dominio de las apariciones a recolectar aquel lugar que está lleno de presencia maligna. Nuestro prota aún no se topó con ninguno porque se movía por áreas pequeñas. Para la misión ordena que sus discípulas descansen primero por separado y él necesita volver a su mundo para recolectar núcleos y refinar tesoros para repartirlos. Quiere que todas vuelvan a salvo tras recolectar la tierra, pero vemos que mientras se queda dormido una figura extraña aparece frente a él. Al despertar en su mundo el prota recibe un mensaje de su capitana, que le reclama porque no responde y le ordena ir con ella, porque tiene algo bueno para él. En el edificio del gremio de carroñeros, Liu Xin se pregunta, porque su capitana lo ha estado buscando y si es algo importante. Al registrarse y entrar se encuentra con un cuarto sumamente ordenado. Su capitana Fan Xiaoyu le pregunta por qué está ahí. Liu Xin le pregunta si es que acaso no dijo que tenía algo bueno para él. Fan Xiaoyu intenta recordar y lo consigue. Resulta que había aceptado un encargo pero como suele estar ocupada se lo quiere dejar a nuestro prota para que pueda pulirse. Como el gremio paga bien por una misión de 2 estrellas y lo logra le ofrece que el reparto será 70 para ella y 30 para él. Liu Xin agradece su apoyo y confianza, pero siendo el único novato del equipo pregunta si no es peligroso para él una misión de 2 estrellas, su capitana le dice que esté tranquilo, porque es miembro de su equipo y ella es la máxima fuerza de rango S del gremio, así que no estará tan lejos de lograrlo. Además el prota es el único miembro de su equipo. Liu Xin termina aceptando pero pregunta si es que le puede dar algo de fondos, con los que por supuesto su capitana no cuenta. La habilidad de Fan Xiaoyu es la superconstitución, así que nunca necesito comprar equipo que pueda prestar. Liu Xin le dice que sabe que los rangos de niveles se ganan mucho, y que además ella no gasta su dinero en ningún equipo. Pero Fan Xiaoyu explica que como todo adulto independiente gasta su dinero en juegos e ítems de los mismos juegos. Incluso el mes que viene comprará una nueva consola. Todos esos gastos importantes se llevan su dinero. Liu Xin había olvidado que su capitana era una gamer adicta a los gastos. Así que sabiendo que no puede contar con ella solo le queda arreglárselas a él solo. Aunque Liu Xin no tenga para su equipo, nunca rechazaría una misión que le confíe su capitana. No es solo por el dinero o por los núcleos que pueda conseguir, es sobre todo porque siente que le debe su vida a su capitana. Cuando era niño perdió a sus padres por la hambruna, y aunque tuvo suerte y logró sobrevivir comiendo basura, fue capturado por unos saqueadores llamados la Plaga Oxidada, en una lucha por el territorio con los de Arco Partido, fue llevado por el bando ganador para ser un niño soldado y aunque más adelante terminaron siendo atacados por una bestia nuclear, nuevamente tuvo suerte y la bestia no le hizo nada, así siguió sobreviviendo gracias a su constitución resistente. Pensó que siempre tendría la suerte de su lado hasta que experimentó una estampida de bestias, que ocurren cuando las bestias nucleares se descontrolan en masa y aunque es algo que aún no entiende, toparse con una estampida es igual a la muerte. En el momento en el que cayó al suelo pensó que todo había terminado, pero para su sorpresa apareció alguien que lo rescató. Apurada por volver a jugar, su capitana borró a toda la estampida con un solo golpe de fantasía, completando en un instante una misión de 8 estrellas y salvándole la vida. Desde entonces su capitana lo acogió y más tarde al ver que era un nuevo humano lo admitió en su equipo, siendo su único miembro. Liu Xin llega a un instituto que es un hogar para bestias. Para iniciar con la misión, es recibido por el doctor su director del instituto que lo invita a pasar. Dentro le ofrece un poco de té, pero el prota pregunta si pueden ir directamente al grano. El doctor explica que su instituto es una organización solidaria. 5 años desde su fundación. Rescataron y acogieron a cientos de bestias. Aunque la mayoría de humanos las considera un peligro solo es un prejuicio, ya que las bestias solo quieren formar parte de la sociedad. Por eso el instituto también investiga cómo ayudarlas para eliminar su gen bestial y que se integren como todas las personas. Pero justo cuando el instituto avanzaba, se presentó un problema. El doctor sospecha que una bestia nuclear los tiene vigilados, por eso pidió ayuda a los carroñeros.
En ese preciso momento todo comienza a temblar, el doctor está seguro que es la bestia. Nuestro prota va a ver qué pasa, pidiendo a todos que se queden. Los guardias estaban disparando y Liu Xin se sorprende, eso que estaba mirando no estaba en el informe. Frente a él tenía una titanoboa del páramo 10 veces más grande de su tamaño normal. Esa misión no era de 2 estrellas, era al menos de 3. La piel de la serpiente es muy gruesa, y solo dispararle la enfurece más. El silbido de la serpiente detiene a los tiradores. Liu Xin quiere llevarla lejos, así que toma prestado unas granadas y las arroja contra la titanoboa, y aunque no hace daño es suficiente para llamar la atención, mientras nuestro prota maneja por el cañón del caos. Se siente feliz por tener las granadas, siendo la primera vez en tener una batalla ventajosa, queriendo acabar la misión para conseguir más. Ahora que ya estaba alejado del laboratorio decide resolver la pelea ahí, arroja unas cuantas granadas haciendo una gran explosión y usa un pergamino de rayo para atacar que parece funcionar y aunque logra hacerle daño. La titanoboa se regenera al instante y enfurecida totalmente ataca expulsando ácido de sus colmillos, que derriten todo lo que toca. El prota, un poco aterrado mientras se despide de su moto, usa su as bajo la manga, el talismán del halcón azul sombrío, convertido en alguna especie de hombre halcón, jura por su moto que obtendrá muchos cristales de energía de la bestia. Al atacar logra hacer un daño tremendo, la titanoboa se desploma y nuestro prota está listo para acabar todo, para evitar que se vuelva a regenerar, pero es sorprendido por algo inesperado. Aquella bestia estaba llorando, generando dudas en Liu Xin, que usa su látigo para revelar que en realidad lo que tenía delante era una bestia orca. Nuestro prota había descubierto algo mientras sostiene su espada y dice que la misión está completada. Con la cola de la titanoboa del yermo, Liu Xin explica que ha destruido casi por completo todo su cuerpo, y solo queda ese pedazo mutilado. El doctor agradecido menciona que la recompensa por la misión ya fue pagada. La recompensa por una misión de 1 estrella por acabar orcos es de apenas 5.000 monedas, pero la de 2 estrellas se multiplica varias veces. Nuestro prota tiene curiosidad de saber si algo ha pasado en el instituto, ya que, por esa zona no deberían aparecer bestias nucleares y más aún una con un tamaño muy inusual. El doctor le explica que casos de bestias que irrumpen en propiedades privadas ya no son tan raros y le pide que no se preocupe, y le invita a quedarse a descansar un poco si es que no tiene prisa. Ofreciendo a 2 bestias para que lo ayuden a relajarse, Liu Xin sorprendido pregunta si es que no sabe que gestionar servicios con orcas es ilegal o es que acaso quiere tenderle una trampa. El doctor pide que no lo malinterprete, porque las orcas lo hacen voluntariamente, principalmente porque están agradecidas porque acaba de proteger el lugar donde viven, esperando que las siga ayudando con la seguridad en el futuro. El prota acepta proponiendo algo más atrevido al pedir más orcas y el doctor dice que las conseguirá de inmediato. Con las orcas reunidas, una de ellas le diría a Liu Xin que es un gusto servirle, pero él siente que no están felices y pide que ya no disimulen, usando su pergamino de rayo. Por otra parte vemos al doctor en su laboratorio donde tiene a muchas bestias encapsuladas, y vemos que se acerca a una cápsula grande, donde le habla a su hija, culpando a la bestia nuclear por hacerla esperar. Pero ahora ya no hay obstáculos y finalmente podrá devolverla a la vida. Liu Xin aparece y entiende el motivo por qué la titanoboa estaba ahí, dejando al doctor Xiu sorprendido preguntando ¿por qué está ahí sin su permiso? Nuestro prota molesto dice que ya ha soportado mucha falsedad, y quiere saber la verdad de las cosas oscuras que está haciendo. El doctor quería darle algo bueno para que se una a él, pero si quiere entrometerse dejará de fingir. Presiona un botón de alarma para llamar a sus orcos mejorados con tecnología, pero Liu Xin le informa que ya perdió el control sobre ellas. El doctor pregunta cómo lo logró, ya que, si los collares se desactivan por la fuerza, explotan y matan al portador. Liu Xin le responde que eso ya no tiene caso y de cualquier forma ahora son suyas y que ya le contaron sobre sus crímenes, sobre las orcas que llevaba con engaños al instituto. A cualquiera que se veía bonita le ponía un collar, como esos collares soltaban una descarga eléctrica, ellas solo podían obedecer sin resistencia, y no solo eso, sino que también experimentaba con ellas con fármacos prohibidos. Presumía tanto de que su instituto ayudaba a las bestias, pero en realidad es el que más daño les hacía. El doctor dice que no es así y explica que él también quería ayudar a las orcas, no soportaba ver cómo los humanos las oprimían. Llegó a rescatar a una orca y luego, cuando ya era doctor de biología, se casó y tuvo su propia hija. Incluso adoptó a varias orcas y su investigación principal era convertirlas en humanas. Tras años de estudio logró descifrar el código genético de las orcas. Con eso como base estaba cerca de completar su objetivo. Sin embargo, todo se vino abajo un día por culpa de una medicina experimental que desarrolló. Fue avisado que las orcas perdieron la razón y cuando llegó al lugar encontró a su esposa y orca sin vida, y su hija apenas sobrevivía. Desde entonces su meta cambió y era salvar a su hija Xiaoyin.
que tiene el cuerpo muy dañado y solo mantenerla con vida requiere mucho dinero, y como era muy incierto cuándo lograría salvarla, para costear los gastos de su investigación de cómo curarla, terminó cediendo ante el Capital, una organización clandestina, que le brindaban dinero y orcas vivas. El doctor extraía sus materiales genéticos y fabricaba diversos potenciadores eufóricos, incluso cualquier fármaco sin restricción, que vendía al mercado negro por medio del grupo y recibía una parte de las ganancias. Poco a poco las orcas solo eran una herramienta para lograr su objetivo y al final se convirtió en lo que más odiaba, pero eso ya no le importaba porque por fin había encontrado la manera de salvar a su hija. La fusión genética, solo necesitaba encontrar una orca con la genética compatible para fusionar a su hija y crear un nuevo cuerpo. El método era fácil, pero encontrar a una orca compatible con su hija era lo complicado. Pero por algún motivo terminó encontrándose con la serpiente que salvó, quien resultó ser 99,9% compatible con su hija, pero cuando estaba por iniciar todo, la enorme titanoboa empezó a atacarlo y arruinó su plan. Como la fusión genética requiere un cierto tiempo, cualquier interrupción podría hacerla fallar. Totalmente descolocado, el doctor dice que ahora que el prota la mató no habrá nada que lo impida, así que puede iniciar la fusión y revivir a su hija. Presiona un botón y la fusión comienza. Ahora que está activada no se puede detener. Liusin ordena que vayan a rescatar a los orcos bestia que están en cápsulas. Si tardan, la energía eléctrica de ahí se agotara. Destruir la energía solo afectará a las cápsulas, pero no a la cápsula principal que centraliza toda la electricidad. Así que solo pueden esperar. De repente algo sucede. El prota pregunta si la fusión ha empezado. El doctor responde que sí y va muy bien. Pero el prota nota que algo no está bien. El doctor comenta que es una repulsión genética y se pregunta si es por ese 0,01% de diferencia genética. Si no logra interrumpir la fusión por la fuerza, su hija podría convertirse en un monstruo, pero en ese momento la titanoboa aparece. El doctor está sorprendido porque sigue viva y porque desconectó el cable principal. En aquel momento Liusin no la mató, solo le cortó la cola, generando duda en la titanoboa. Pero le explicó que ella hubiera matado a todos fácilmente, pero solo los alejó. Eso demuestra que no tenía intenciones de matar. El prota quería saber su verdadero propósito, entonces averiguó todo lo que pasó. Después de la guerra nuclear, los bosques alejados de la ciudad sufrieron una grave contaminación. Los animales que sobrevivieron mutaron, incluyendo a la titán serpiente. Entre la manada de serpientes, una verde y blanca fueron las primeras en evolucionar. Como el bosque no estaba lejos de los asentamientos, la serpiente verde curiosa salía a explorar, aunque no tenía malas intenciones. Por andar cerca del río. Estuvo a punto de ser cazada, pero por suerte fue salvada por el Dr. Su. Años después la pequeña serpiente verde vio al doctor y sintió el deseo de devolverle el favor. Por seguridad la serpiente blanca fue con ella para infiltrarse en el laboratorio juntas. Su plan era darle una sorpresa al doctor. Pero la sorprendida fue ella siendo capturada. Aunque quiso escapar ya era demasiado tarde. La serpiente blanca luchó con todas sus fuerzas para salvarla, pero por error terminó derramando todos los frascos. La combinación del fortificante, alucinógeno y el veneno corrosivo hicieron que la serpiente blanca mutara. Poco a poco cayó en la locura, atacando a todos sin distinción. Al despertar descubrió que se había descontrolado y había llegado a la selva de espinas sangrientas. Después de eso la serpiente blanca seguía yendo al laboratorio, pero solo lanzaba chillidos y se defendía. No mató ni forzaba su entrada, porque sabía que irrumpir a la fuerza pondría en peligro a otros compañeros y tenía esperanza que el Dr. Su ayudará a escapar a la serpiente verde. Pero lo que ella no sabía era que en realidad, que quien puso en peligro a la serpiente verde era justamente su supuesto benefactor. El prota menciona que es irónico que ahora quien intente salvar a su hija, sea solo la serpiente blanca a quien quiso matar. Más tarde tocan la puerta de Fan Xiaoyu, quien pregunta quién es. Siendo sorprendida por una niña, se pregunta si está perdida. Pero al instante aparece Liusin, que dice que no solo cumplió la misión sino que también obtuvo una ganancia inesperada. Lo que pasó fue que gracias al esfuerzo de la titanoboa detuvieron la fusión genética. Aunque el experimento no tuvo éxito. Inesperadamente la hija del Dr. Suin recuperó la conciencia. Al despertar le reveló una verdad a su papá. Resulta que en aquel año donde su hija, su esposa y las bestias fueron asesinadas, antes de que los carroñeros llegaran, quien las mató fue una figura negra cubierta de tentáculos. Las bestias lucharon hasta el último momento para proteger a todos. Suin persuadió a su papá para que soltara su obsesión. Y él finalmente se dio cuenta que no solo culpó erróneamente a las bestias sino también las hirió. El doctor ya no podía remediar nada, solo le quedaba darlo todo para salvar a la joven serpiente verde. La única esperanza era fusionar sus genes junto con los de la pitón blanca y los de las dos niñas, para reparar ese 0,01% de rechazo genético y formar una nueva vida. Ambos no dudaron y decidieron sacrificarse, pero no había lo más importante, que era la electricidad.
Para suministrar energía, Liu Xin usó su último pergamino y aunque era el último, salvar vidas le resultaba más importante, y así es como llegó a la situación actual. Su capitana le pregunta si el premio inesperado es la pequeña mitad humano y bestia que salvó. El prota le responde que por su identidad si la dejan sola acabaría muerta, además dice que con su potencial si recibe entrenamiento de la capitana podría ser la tercera integrante de los leopardos gemelos. Fan Xiaoyu entiende todo y dice que no es imposible que se quede, y ya que es una fusión de titanoboas y humanos decide llamarla Leopardita. Inmediatamente recibe una mirada juzgadora, porque debería destacar sus dos partes más llamativas, y Leopardita se diría a sí misma que ya tiene un nombre. La capitana le explicaría que nadie puede vivir gratis, y que su responsabilidad serán los quehaceres de la casa. Una vez que Xiu Ling acomodó a Leopardita, inmediatamente se fue a dormir con los núcleos de energía que recolectó, entre ellas el enorme núcleo de la titanoboa. Al despertar se lleva una increíble sorpresa, ya que, tenía a Wo ya encima. Ella explicaría que quiere practicar cultivo dual con él, para que su cultivo se pueda recuperar más rápido y así podrá refinar mejores tesoros. El prota se pregunta si es que en realidad debutó, pero le diría a Wo ya, que se aprovechó, quiere ver los resultados. Con su cultivo recuperado y el núcleo gigante seguro podrá crear algo bueno. Wo ya le dice que no se preocupe y esta vez hará algo de calidad suprema. Inmediatamente se pone a refinar y obtiene algo oscuro. El prota se pregunta qué es, mientras una figura felina se acerca. Wo ya se pregunta si el tesoro reconoció a su dueño de inmediato. Lo que el prota obtuvo es la tela flotante de gato demonio, que fue refinada con las almas de 9 gatos demonio de 1000 años. Quien la usa será ágil como una golondrina, podrá disfrazarse y moverse sigilosamente. Además se dice que esa prenda tiene una habilidad secreta relacionada con los gatos. Más tarde, Wo ya le pide a Liu Xin que por favor la deje ir. Él, con una leve sonrisa, le dice que esta vez hizo varias cosas buenas y que se ha ganado un merecido descanso. Wo ya, agotada después de refinar 5 veces seguidas, ya no puede más. Liu Xin le dice que puede ir a descansar tranquila, que él se encargará personalmente de ir a cavar la tierra con las hermanas. Wo ya le pide que tenga cuidado, mientras suelta una risa algo sospechosa. Luego de un rato el equipo ya listo, vemos que Liu Li está feliz de volver a respirar aire fresco, algo que no hacía desde hace siglos. Minsa le pregunta si después de tanto tiempo su gusto sigue siendo igual de fuerte, ya que no le encuentra sentido a respirar un olor tan parecido al de un cadáver. Liu Li le responde que es una aburrida. El prota las interrumpe para calmarlas. No hay tiempo para pelear, deben recoger la tierra maligna y regresar cuanto antes, porque el exterior es peligroso. Mientras inspeccionan el terreno, Minsa toma un poco de tierra y comenta que ya no sirve, que los cadáveres se quedaron sin nada que aprovechar. Solo el suelo que ha absorbido suficiente resentimiento y energía maligna puede ser llamado el rey de la suprema maldad. De pronto, una presencia se acerca. Los tres se esconden rápidamente. Es la sacerdotisa de Feizeng. Ella había sentido una presencia viva, pero al no ver nada decide retirarse para no ofender al viejo ancestro Butong. Si no captura un nuevo discípulo pronto, será ella la próxima en ser usada como caldero. Liu Xin la reconoce de inmediato. Por suerte, había usado la habilidad de invisibilidad nube veloz del gato demonio, lo que evitó que fueran descubiertos. Además, la aparición de la sacerdotisa le recordó dónde encontrar la tierra maligna que tanto necesita. Más tarde, la sacerdotisa de Feizeng da su discurso a los nuevos discípulos. Minsa pregunta si infiltrarse allí no es como entrar en la boca del lobo. Su hermana le responde que el sitio más peligroso, muchas veces, es el más seguro. Mientras se dirige al prota, que está transformado en un gato, este dice que ya tiene un plan listo, solo necesita la cooperación de ambas. Las hermanas son encerradas para que descansen y esperen el llamado del Señor Supremo. Mientras tanto, el prota aún en su forma de gato, se prepara para ejecutar su plan. Decide no llevar a las hermanas porque solo serían una carga, y les recuerda que deben actuar en cuanto reciban su señal. El lugar está encantado, y cuanto más tiempo se permanezca en él, más intensa se vuelve la distorsión espacial. Según los recuerdos del antiguo dueño de su cuerpo, el sitio que busca está cerca. Pero de repente, es sorprendido por una sensación repulsiva y opresiva. Un demonio aparece, atraído por la presencia. El prota logra escapar saltando, no podía hacerse invisible nuevamente porque esa habilidad consume mucha energía espiritual, y aunque transformarse en gato reduce ese gasto, su nivel sigue siendo bajo. Al llegar finalmente a su destino, se encuentra con 2 demonios y varios discípulos que están siendo engañados. Ese lugar es donde la secta Feizeng concentra la mayor cantidad de resentimiento y energía maligna para refinar píldoras oscuras. Lo llaman el horno de sacrificio de almas vivas. El fuego demoníaco dentro del caldero de almas es un contraste extremo entre hielo y fuego. La temperatura es tan baja que parece congelarlo todo, pero al mismo tiempo se siente un ardor intenso que recorre cada fibra del cuerpo. Liu Xin ya tiene la tierra maldita que necesitaba, sabe que si permanece un poco más perderá la conciencia. Sin embargo, en un instante se encuentra flotando, confundido, preguntándose si el caldero no solo debería afectar a las almas humanas, pero como temía ya no tiene suficiente energía espiritual para mantener la forma del demonio gato, su cuerpo empieza a ser succionado hacia el núcleo del caldero. Si no escapa pronto será refinado junto con las demás almas. En ese momento una figura se le acerca, un alma le pregunta si puede verla. Gracias a la habilidad del demonio gato, Liu Xin es capaz de verla claramente, así que le responde preguntándole quién es y por qué no ha sido refinada como las demás.
la figura le pide que guarde silencio. Aunque el ancestro sin pupilas está en reclusión, su espíritu aún puede percibir todo lo que ocurre dentro de la secta Fei Zheng. Esa mujer no es una simple alma, es el espíritu del horno de almas. Y al notar que Liu Xin no sigue el camino demoníaco, le propone un trato. Se presenta como Xiao Jing, el espíritu de un artefacto legendario que alguna vez fue el tesoro más custodiado de la secta Xuan Dan, la número 1 en alquimia. Ella es el horno purificador de almas, un horno capaz de refinar demonios y fantasmas y transformarlos en distintos tipos de píldoras inmortales. Además puede aumentar el poder espiritual del cultivador y producir píldoras que otorgan habilidades divinas. Sin embargo, tras la caída de su secta frente al avance del camino demoníaco, fue capturada por los sectarios de la secta Fei Zheng. El maestro de esa secta usó la aguja de sellado de almas y la transformó en el actual horno de almas sacrificadas de sangre. Desde entonces fue obligada a usar carne y sangre humana para refinar píldoras demoníacas. No solo perdió su libertad, también fue forzada a cometer actos indignos. Pero ahora que el maestro está aislado, puede moverse libremente como espíritu. Por eso le pide ayuda a Liu Xin. Si logra retirar la aguja de sellado, será libre al fin. Como recompensa promete convertirse en el espíritu de su artefacto, obedecer cualquier orden que él le dé, siempre que no contradiga el camino justo. Está a punto de agregar algo más, pero Liu Xin la interrumpe y le pregunta si la aguja de la que habla es ese gran pilar que se encuentra detrás de ellos. Xiao Jing asiente. Ese enorme pilar que oprime el centro del horno está clavado en su pecho. Liu Xin, sin otra opción y también necesitando salir de allí, acepta ayudarla. Le pregunta si no bastaría con quitarle la aguja directamente, pero ella le responde que esa no es la verdadera aguja de sellado, solo si logra retirar todo el pilar, las cadenas espirituales que la retienen serán destruidas por completo. Liu Xin le aclara que no lo malinterprete, ahora mismo ni siquiera puede ayudarse a sí mismo, mucho menos liberar un horno espiritual legendario. Xiao Jing, comprendiendo su situación, lo ayuda estabilizándolo en el aire, pero le advierte que si lo suelta será atraído nuevamente hacia el núcleo del caldero. Aún así, Liu Xin le pide que lo deje intentarlo. Saca la gran espada dorada de Taixu y lanza un ataque directo contra el pilar, pero no logra ningún efecto. Cambia entonces al látigo de la verdad, pero el resultado es el mismo. Completamente agotado, Liu Xin se da cuenta de que no tiene más opciones, deberá usar una de sus cartas más poderosas. Aunque prefería no gastar ninguno de sus tesoros, aún decide que vale la pena hacerlo para ganar el control de un horno espiritual como ese. Así que consume una píldora refinada por las 9 aves de fuego, la píldora de energía del tigre, que aumenta su fuerza física 100 veces durante el tiempo que tarda en consumirse un incienso. Xiao Jing se alarma al ver que su cuerpo empieza a sobrecalentarse, pero él le explica que es solo el efecto de la medicina y que pronto estará bien. Con su fuerza elevada al máximo, Liu Xin concentra todo su poder contra el pilar, que se empieza a agrietar y finalmente se destruye por completo. El sello queda destruido. Xiao Jing, liberada por fin, corre y se lanza a los brazos de Liu Xin agradecida. Le jura lealtad eterna y promete ser su horno. El protagonista, algo incómodo por sus palabras, siente que suenan raras, pero no puede negar que todo esto valió la pena. Solo vino buscando tierra maldita y terminó llevándose un horno legendario, un tesoro donde la tierra nunca se acabara. Sin embargo, justo cuando piensa en cómo saldrá ileso de ese lugar, una voz profunda y amenazante resuena. Un demonio había aparecido. Le pregunta si es que cree que puede irse después de robarle a la secta Fei Zheng, agregando que puede llevarse las cosas pero debe dejar la vida. A la sacerdotisa Sui Xiang le resulta sospechosamente familiar Liu Xin, y es que según la memoria del dueño original del cuerpo, el clan Sui San cultiva alimentándose de la esencia, energía y sangre de los huesos de los mortales. Su técnica más temida es la forma colosal, ante la cual los cultivadores de bajo nivel no son más que hormigas. Liu Xin sabe que tiene solo una chance para matarla. Mientras tanto, la sacerdotisa lo reconoce, recuerda haberlo arrojado al abismo y no entiende cómo sigue vivo. No sabe cómo se robó el horno ni por qué su energía es distinta. Su nivel de cultivo es bajo, pero sospecha que esconde algún artefacto poderoso. Entonces le pregunta directamente por qué volvió a quitar el sello del horno si ya estaba muerto. Liu Xin le dice que volvió gracias a lo que tiene en la palma de su mano, y le suplica que si se lo entrega le perdone la vida. El demonio se muestra interesado, dice que si el objeto le gusta tal vez lo perdone, pero todo era una trampa mortal. Liu Xin lanza un golpe brutal que derriba a la sacerdotisa. En ese momento algo queda expuesto, algo que atrapa la mirada del protagonista. Xiao Jing le explica que eso es la raíz del Dao de la sacerdotisa, el hueso dorado Sui Xin. Ahí está concentrado todo su poder. Liu Xin acaba de obtener un botín valiosísimo, aunque aún no sabe cómo usarlo. Xiao Jing le pide que se lo deje a ella, mientras el efecto de la píldora que tomó ya ha terminado, con la tierra asegurada y un premio extra en mano. Liu Xin decide escapar cuanto antes. Ya puede moverse en forma de gato y ahora tiene que reunirse de inmediato con las hermanas, pero la sacerdotisa aún no ha muerto. Se transforma en un insecto y planea recuperar lo que le arrebataron, aunque primero necesita un nuevo cuerpo. En la prisión las hermanas esperan. Una duerme mientras la otra está inquieta por su líder, y justo en ese momento aparece la sacerdotisa intentando poseer un cuerpo, pero es detectada por Minsa. La sacerdotisa apunta hacia Liuli, pero Minsa la intercepta con un golpe que también despierta a su hermana. Liuli pregunta qué pasa, pero Minsa cambia de tema preguntando por el líder. Aunque su hermana nota algo raro, la pelirroja está absorbiendo a la sacerdotisa, justo cuando el protagonista las contacta diciendo que ya tiene la tierra y deben reunirse en la salida. Ambas preguntan si es realmente su líder.
Pero una nueva voz interrumpe, alguien pregunta por qué están tan animadas y a quien llaman líder, un demonio aparece, se presenta como el taoísta Baisu, les ofrece ayudarlas a entrenar e incluso llevarlas a su habitación para que estén cómodas. Liuli le sigue el juego y le dice que ha oído que es muy fuerte y que seguro puede sacarlas de ahí, porque si los atrapan en cultivo dual dentro de la puerta del ascenso, el líder se enojará, el demonio cae en la trampa, se confía. Pero de pronto es sorprendido por un golpe de Minsa, Liuli le reclama que ya había caído, que podían seguir engañándolo. Pero su hermana prefiere pelear, Liuli no sabe cómo controlar a Minsa, le explica que apenas renacieron, su poder no llega ni al 10%, así que si van a pelear tienen que repartirse lo que el líder les dejó. Minsa se lanza directo por las armas y confunde las granadas con píldoras inmortales, mientras Liuli elige el arco y las flechas, ambas quedan satisfechas, pero el monstruo regresa furioso, quiere saber quiénes son en realidad, las hermanas intentan huir pero el enemigo las alcanza rápido. Minsa se da cuenta que no podrá escapar, así que decide quedarse a pelear para que su hermana llegue primero con el líder. Liuli le pide que no se muera porque todavía tiene que cobrarse el bofetón que le debe. Minsa, aún creyendo que la granada es una píldora, decide tragársela sin imaginar que explotaría dentro de ella. La pelirroja queda completamente herida, sin fuerzas, el demonio se lanza hacia ella para devorarla completamente. Liuli sigue escapando a toda velocidad, pero en su mente hay algo, siente que la presencia de su hermana ha desaparecido por completo, y aunque eso debería preocuparla, por alguna razón se siente en paz, porque para que alguien tan torpe y cabeza hueca como Minsa haya sido alguna vez el principal asesino del linaje del rey del inframundo, tiene que ser porque escondía unas bajo la manga. Mientras tanto, dentro del cuerpo inconsciente de Minsa, se encontraba la sacerdotisa que casi había muerto, pero con la pelirroja inconsciente, se le presenta la oportunidad perfecta para devorar su mente y poseer su cuerpo por completo. Justo cuando está a punto de atacar, una segunda conciencia aparece y la detiene en seco. La sacerdotisa queda completamente sorprendida, incapaz de entender qué está pasando. Pero esa segunda conciencia no tiene compasión, la destroza sin piedad disfrutando el proceso, como si aplastar seres insignificantes fuera un simple pasatiempo. Acto seguido, toma rápidamente el control del cuerpo y lo consigue sin resistencia. El gigante demoníaco cree que ahora tiene el control de la situación y comienza a saborear lentamente el alma de Minsa mientras se prepara para ir en busca de Liuli. Pero justo en ese momento, algo inesperado ocurre, empieza a ser destruido desde el interior. Algo lo está desgarrando por dentro, y de pronto, una nueva conciencia emerge desde lo profundo, una que llevaba siglos atrapada ahí. Que ahora por fin es libre, el cuerpo de Minsa cambia, se levanta con una nueva energía, mientras el gigante, reducido ahora a su base espiritual, intenta escapar desesperadamente, pero es alcanzado y destruido en un instante. Sin embargo, tenía una última carta oculta, que era su otra mano y logra escapar sigilosamente. Cuando cree estar a salvo, tiene la mala suerte de cruzarse con Liu Xin, el protagonista lo siente familiar, lo observa con atención y Xiao Jing le confirma lo que sospechaba, es Baisu, el gigante demoníaco, aunque no entiende por qué está ahí. Por otro lado, Liuli ya está cerca de la salida, o al menos eso cree, porque aunque corre y corre, el pasillo parece no tener fin, se detiene confundida y se pregunta qué está pasando. Entonces una voz suena en la oscuridad diciendo que quien entra a su secta no puede simplemente abandonarla. Otro cultivador demoníaco aparece de la nada, Liuli se queda helada, no entiende cómo llegó hasta ahí, se suponía que solo había un camino, tal vez sea un fenómeno de muros ilusorios, lo importante ahora es actuar, así que sin pensarlo dos veces, toma su arco, prepara una flecha y dispara directo al enemigo. El disparo es certero y atraviesa al objetivo, pero no es suficiente, el demonio recita una frase oscura, y se acerca a una velocidad impresionante hacia Liuli en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que ella pueda reaccionar, la atraviesa con la mano, dejándola completamente paralizada. El cultivador demoníaco reconocería que el nivel de Liuli no es bajo y entiende que se dejó capturar a propósito, quiere saber el motivo. Liuli le diría que qué sentido tiene responderle a alguien que está a punto de morir. El cultivador, ofendido al no obtener una respuesta, decide atacar, quiere fusionarse con la mujer y le dice que convertirse en parte de su cuerpo será un mejor destino. Liuli está a punto de ser absorbida, pero de repente desaparece, sorprendiendo al demonio. Se cuestiona si acaso era una ilusión, pero no una ilusión simple, sino una de alto nivel. El cultivador le pregunta a Liuli cómo sabe técnicas de ilusión Yu Wang. Liuli le explica que usó la técnica de ilusión para que se revelara él mismo, era más conveniente que buscarlo. Además, la técnica de Liu Wang pertenece al clan del dragón verdadero, lo que él hace solo es una versión mediocre. El demonio se presenta como Taixu, experto en técnicas de ilusión. Le dice a Liuli que sus niveles son similares y están destinados a encontrarse. Le ofrece presentarle a su maestro y unirse a Fei Zeng para estudiar juntos. Liuli le repite que no juega con personas que están a punto de morir. Al oír esto el cultivador demoníaco ataca con sus ilusiones que son fácilmente destruidas. Liuli usa una técnica que termina sorprendiendo al demonio, que le pregunta si es que es del clan dragón verdadero, porque le resultaba imposible de creer, ya que se habían extinguido hace tiempo. Liuli, usando una flecha, termina perforando la cabeza del demonio. Este diría que esa técnica ya la usó antes y no funciona con él, pero en ese momento termina explotando sin entender lo que acababa de pasar. La sangre del dragón verdadero puede romper cualquier ilusión, excepto sus propias artes. Cuando Liuli estaba atrapada en el corredor, inyectó sangre de dragón verdadero en su ilusión. El demonio había perdido desde que se contaminó con la sangre
La base del taoísta era la mitad de una cola de dragón, por eso presumía tanto, Liuli la va a obtener, pero en ese momento, algo empieza a suceder, parece que alguien está recitando un conjuro que afecta tanto a Liuli como a Minsa. La pelirroja pierde el conocimiento. Liu Xin, que estaba cerca, la sostiene antes de que caiga. Ahora en busca de Liuli, se pregunta qué fue ese sonido. Xiao Jing le explica que eso es una señal de que el ancestro Butong está a punto de salir de su reclusión de cultivo. Su poder y nivel eran mucho mayores que antes, solo su energía ya puede confundir las mentes. El prota sabe que si el ancestro despierta no será rival para él, pero sin Liuli no puede irse de ahí. Xiao Jing tiene un plan pero necesita la cooperación de Liu Xin, que pregunta de qué se trata. Xiao Jing, avergonzada, le pide que practiquen la cultivación dual. Nuestro prota dudando le pregunta si van a hacerlo en ese lugar, pero el espíritu le responde que dentro de su cuerpo, Liu Xin entra a otro plano que resulta ser el espacio de su conciencia divina. Como Xiao Jing es un artefacto, solo ahí pueden hacer el cultivo dual. Aquel espacio estaba lleno de energía espiritual. Eso quería decir que nuestro prota era un genio del cultivo inmortal, y que estaba desperdiciando el tiempo porque no cultivaba. Xiao Jing usa el hueso dorado que dejó caer la taoísta, para refinar una base de loto dorada. Usando el loto dorado como base para el cultivo, no solo se puede usar para transformar y absorber el cultivo restante de la taoísta Suixiang, sino que también puede multiplicar varias veces el efecto del cultivo inicial. Después de que Liu Xin controle su sangre y refine su cuerpo, estará a punto de alcanzar la etapa de refinamiento del ki. El prota, con todas las sensaciones alrededor, se pregunta si eso es la cultivación inmortal. Él sentía una corriente de energía ardiendo fluyendo por todo su cuerpo, pero al mismo tiempo era placentero. Su horno le explica que es porque atravesó el umbral, la eficacia del loto dorado ya se había agotado. Ahora era el turno de Xiao Xin para asistir a su maestro en la construcción de su base espiritual. Vemos cómo comienza la cultivación dual, aunque ella era solo un espíritu de artefacto de la etapa del refinamiento del ki. Cuando preparó píldoras para el patriarca Botong, no utilizó todo el poder extraído de las almas vivas, escondió en secreto una 10ª parte, que ahora está dispuesta a transferirle a Liu Xin. Ella quiere que lo reciba todo. Al principio será doloroso para nuestro prota, pero debe resistir. Vemos cómo sus cuerpos se entrelazan en aquella armonía llamada cultivación dual. Por otra parte, afuera de la conciencia del prota, el taoísta Baixu lo está viendo flotar e intenta escapar rápidamente, pero se termina encontrando con Liuli, que lo reconoce y lo persigue. Ella también logra observar a su maestro. Se pregunta si está inconsciente por la invasión de energía maligna de hace un momento. La mano termina llegando a la cara de Minsa. Liuli, como buena hermana, no tiene mejor idea que saltar sobre ella para terminar atrapándola. La pelirroja se despierta. Parece que ya es la original. También vemos al prota que parece estarse divirtiendo en su cultivación, pero en ese momento, nuevamente aparece aquel sonido insoportable. Tanto la hermana mayor como la menor no lo pueden soportar. Ambas miran hacia arriba y se preguntan qué es eso. Un ser extraño había aparecido. La pelirroja se pregunta si es que era la conciencia del líder Botong, y si era así, porque era tan inmensa. Su hermana le responde que es porque ahí hay miles de almas, todas controladas por una conciencia espiritual poderosa. El líder maligno pregunta qué clase de rata se atrevía a interrumpir su cultivo durante su reclusión. Como nuestro prota aún seguía inconsciente, Liuli sabe que no queda más opción que enfrentarlo directamente, pero la batalla que tuvo ya le había agotado casi toda su energía espiritual. Minsa dice que no sabe si sumarle la suya ayudará, pero que también peleará. Liuli suelta una sonrisa, y vemos cómo las hermanas concentran todo el poder que les queda. Están listas para atacar, y cuando lo hacen, el ataque atraviesa al líder maligno, que está ofendido por aquella falta de respeto. Les dice que ya que habían pisado el camino sin retorno del inframundo, no deben culpar a la palma oscura por sepultarlas en el polvo mortal. El demonio ataca mientras recita unas palabras y vemos como las hermanas simplemente aceptan su muerte. Liuli le dice a su hermana que nunca imaginó que en esa vida terminaría muriendo junto a ella. La pelirroja le responde que su cuenta pendiente aún la tienen que saldar en la próxima vida, pero absolutamente de la nada, la conciencia de nuestro héroe termina saliendo, al igual que la del líder maligno. Montado en una espada, ataca rápidamente. Parece que termina haciendo un daño considerable, pero el demonio se defiende y ataca mientras comenta que aunque las hormigas traten de sacudir un árbol, ¿cómo podrían saber las hormigas cuán profundas son las raíces del árbol? El líder maligno parece haber conectado el golpe, pero cuando retira la mano lentamente se da cuenta que no hay nadie. Se pregunta si escaparon hacia el vacío y menciona que los hilos del destino de sus almas ya se habían enredado en sus dedos. Por otra parte, vemos a Minsa que, agitada, se da cuenta de que por la energía emanada por el sentido divino de su maestro, parece que está a punto de alcanzar la etapa de formación del núcleo. Liuli, que también está agitada, se percata de que en realidad el prota no estaba inconsciente, sino que en realidad estaba cultivando. Pero de todos modos le sorprende la velocidad de su avance. Ahora sí, volvemos a ver a nuestro prota que estaba siendo llevado. Comenta que todo es una larga historia. Liuli le pregunta si ya terminó de cultivar, pero este recomienda primero volver a la secta antes de hablar. Al llegar ordena cubrir la boca del pozo con cadáveres, ya que, al atacar la base del ancestro Butong, es seguro que él los empezará a buscar por todos lados. La albina sabe que usar solamente cadáveres para cubrir el pozo no es una solución definitiva. Lo mejor sería lanzar un conjuro, y así lo hace, sellando nuevamente el pozo. En el interior de la secta, el prota no se puede creer lo que está viendo. Dos criaturas estaban peleando y les ordena que se detengan. Eran Mo Ya y Xiao Xian, que estaban sorprendidas por el regreso de su maestro.
El prota quiere saber qué está pasando. Xiao Xian le cuenta que Wu ya robó piedras espirituales y abrió en secreto la cámara oculta de la secta, por eso se transformó en una bestia espiritual, quería expulsarla. La pelinegra se defiende y dice que no es cierto, y que solo tomó prestadas las piedras espirituales del maestro para poder abrirle un buen lugar de cultivo. Nuestro prota recuerda la vez que encontró a Wu ya encima de él, en realidad ahora sabía que le estaba robando núcleos para cultivar a escondidas, quiere saber qué de especial tiene ese lugar que mencionan para el cultivo. Xiao Xian le cuenta que esa habitación secreta es donde practicaba el anterior maestro, es llamado el pabellón Sixi-Sankyu. Un día de cultivo allí equivale a 3 días de cultivo fuera, pero nadie más que ella y el anterior maestro sabían del lugar, mucho menos cómo abrir la cámara. El espíritu le pregunta a Wu ya cómo supo de eso, y más aún cómo pudo abrirla, quiere saber qué otros secretos oculta. El Fénix solo atinaría a responder que fue una coincidencia. Liu Xin, con toda esta información, piensa que tal vez haya un secreto escondido en el pabellón Sankyu, pero no siente la necesidad de apresurarse a descubrirlo, solo le pide a Wu ya que no vuelva a robar las piedras espirituales, y en ese momento tenía asuntos más importantes que preparar. Luego de eso, le confió los núcleos restantes a Xiao Xian para que siga convocando a nuevos discípulos y reforzando la fuerza de la secta. Además, también le pidió que supervisara a Wu ya todos los días para que forjara nuevos tesoros con los núcleos de cristal, pero lo más importante es que ella, junto con las hermanas, aceleren la germinación de las semillas de la vid. Después de todo eso afectaba su subsistencia. El prota, también después de contar cómo obtuvo el caldero, fue al pabellón Sankyu, ese lugar le resultaba asombroso, toda la sala parecía estar llena de energía cósmica, lo que le hacía sentir muy vigoroso, planea dejar ese cuerpo ahí para cultivar, junto con la ayuda de Xiao Jing en la cultivación dual para la formación del núcleo, y así pronto podrá alcanzar la etapa del Jindan. En la secta maligna, Baisu le cuenta todo al ancestro Butong, quien le dice que no todo es su culpa, pero sin embargo, tampoco puede desligarse de su responsabilidad, si sembró ese mal, entonces debe asumir las consecuencias. Unos insectos son dirigidos a Baisu, eran larvas de 100 gusanos de la calamidad roja que le ayudarían a reconstruir su cuerpo físico, pero ese cuerpo solo durará un día y una noche. El líder maligno le promete que si captura a los malhechores y los trae ante él, le lanzará un hechizo para que su cuerpo se mantenga. Baisu, con una apariencia cambiada, comprende y acepta su misión, y así terminamos este pequeño arco. Después de este capítulo se entra a otro pequeño arco, que todavía está incompleto, así que lo traeré cuando ya esté terminado. Gracias a las personas que se quedaron viendo hasta el final, no se olviden de suscribirse y dejar su like para que siga creciendo este pequeño canal.